Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero de todo, bienvenidas a la rueda de prensa estacional correspondiente al comienzo de la primavera. Estaré hablando yo, Rubén del Campo, de cómo ha sido el invierno. Hablaremos también un poquito de la situación de lluvias que hemos tenido en los últimos meses. Bea Herbella nos desvelará cómo ha sido el invierno en el mundo, en Europa, y nos dará también pues información sobre qué esperamos para la primavera, ¿no? ¿Qué tiempo o qué carácter va a tener la primavera? Y luego nos contará o dará paso también a una sorpresilla que tenemos preparada. Entonces, pues va a ser una rueda de prensa con mucha información, somos conscientes, así que después de nuestras intervenciones abriremos un turno de preguntas. Podréis abrir los micrófonos y preguntar lo que queráis, y también pues a través del WhatsApp a Maritrini le podéis ir haciendo preguntas y ella luego nos las hace llegar. Pues nada, lo dicho, lo primero, vamos a hablar del invierno y de la primavera astronómica, que comenzará el domingo, el 20 de marzo, a las 16:33 horas, 15:33 en Canarias. Pero antes de la primavera, que ya Bea nos dirá después qué pinta trae, vamos a hablar del carácter climático del invierno meteorológico, que está compuesto por los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022. Y empezaremos por las temperaturas. Bueno, pues ha sido un invierno, yo creo que ya lo intuíais, un invierno muy cálido. Ha sido un invierno con una temperatura media de 7,9 grados, que es 1,5 grados más de lo normal, un medio grado más sobre el periodo de referencia. Hay que destacar una cosa, bueno, aparte de que es el cuarto invierno más cálido de la serie y el tercero más cálido del siglo XXI, de hecho, 3 de los 4 inviernos más cálidos desde los años 60, 3 de los 4 inviernos más cálidos se concentran en los últimos 6 años, hay una tendencia clara, ¿no?, a que estos inviernos sean cada vez más cálidos, pero es destacable, muy destacable, que es el invierno con el promedio de las temperaturas máximas más alto de toda la serie. O sea, las temperaturas diurnas, las que serán normalmente en las horas centrales del día, en promedio no habíamos tenido hasta ahora un invierno tan cálido de día. Las temperaturas mínimas también han estado algo por encima de lo normal, pero no tanto, no tanto. Y esto luego veremos un poquito más, pero se ha debido sobre todo a las condiciones anticiclónicas que han predominado durante todo el invierno. Bueno, por zonas, un poquito por dar una pincelada, pues fue extremadamente cálido en puntos del sureste peninsular, en el Pirineo, fue cálido, muy cálido realmente en la mayor parte de la península, Baleares y Canarias, en casi toda España. Únicamente fue normal en la depresión central del Ebro. Allí las situaciones anticiclónicas pues a veces dan lugar a episodios de nieblas persistentes que hace que el frío pues sea muy intenso. Entonces, en el global del invierno queda una estación normal en cuanto a temperaturas. Y también en puntos del Mediterráneo andaluz, con vientos de levante más persistentes quizás de lo habitual, con nubosidad, pues ha sido en algunos puntos incluso un invierno que se podría catalogar de frío. En nuestros archipiélagos, cálido en Baleares y muy cálido en Canarias. Y por meses, muy cálido el mes de diciembre, casi 2 grados de diferencia. Enero cálido y febrero también muy cálido. Bueno, pues vamos, está claro, ¿no?, que las temperaturas han estado claramente por encima de lo normal. Aquí tenemos una tabla con los récords, no hace falta que anotéis todos, os los daremos después, pero hay que destacar una serie de cosas. Todos estos observatorios, son unos cuantos, han tenido la media de las temperaturas máximas más alta. Lo que os decía antes, las temperaturas diurnas, esos registros de mediodía, han sido los más altos en todos estos observatorios. Son unos cuantos. También hemos tenido récords de la temperatura media más alta registrada, es decir, ha sido el invierno más cálido en general en León, en Colmenar y en Morón de la Frontera, en 3 de nuestros observatorios, ¿no? Y también hemos tenido récords absolutos de temperatura máxima más alta en invierno, es decir, hemos tenido el día más cálido en invierno en 4 observatorios, concretamente en Rota, en Girona, 26 grados casi, es un registro muy, muy significativo, en Segovia y en Teruel. Y bueno, es interesante este registro de Segovia, que se produjo en pleno invierno, yo diría casi lo más crudo del invierno, el 30 de diciembre. Si recordáis, hubo un episodio de temperaturas muy altas, podríamos decir, entre comillas, una ola de calor en pleno invierno. No es una ola de calor, obviamente, pero fue un episodio de temperaturas muy altas que pulverizó muchos récords de diciembre y de enero. No del invierno, porque lo normal es que los récords de invierno sean en febrero, que es cuando más cerca estamos de la primavera, pero aquí se coló un récord de diciembre. Ninguna efeméride
de temperaturas bajas. No ha habido ningún récord de frío este invierno. No ha habido ningún récord de frío y ninguna ola de frío tampoco. Esto da cuenta del carácter, ¿no?, de las temperaturas. Bueno, avanzando. Las precipitaciones, seguro que también os lo imaginabais, pero ha sido un invierno extremadamente seco. Extremadamente seco. Las lluvias se han quedado en el 45% del normal de lo que tendría que haber llovido. Un 45% de lo normal. Aquí está dicho de otra manera, la precipitación media ha sido de 89 litros por metro cuadrado, es decir, un 55% menos de lo normal. Las lluvias no han llegado ni a la mitad de lo que tenía que haber llovido en invierno. Ha sido muy, muy seco. Y sobre todo lo han sido enero y febrero, porque diciembre, aunque llovió, la lluvia fue un poquito inferior a la media, en realidad fue un mes más o menos normal en cuanto a lluvia, sobre todo porque hubo un episodio muy intenso de precipitaciones a principios de mes. Pero vamos, en Baleares extremadamente seco, es decir, el invierno más seco de toda la serie en Baleares, y en Canarias muy seco. Y bueno, pues en buena parte de las regiones mediterráneas y Baleares las lluvias no llegaron ni a la cuarta parte de lo normal, en la mayor parte de España ni a la mitad, y tan solo fue más lluvioso de lo habitual en esta zona del Cantábrico Oriental y norte de Navarra, merced sobre todo a unos pocos días de lluvia. Hubo un temporal muy intenso, recordaréis, a comienzos de diciembre, que provocó el desbordamiento del río Ebro con una riada histórica, muy intensa, una gran riada, y después algo a principios de enero y ya está. O sea que más lluvioso de lo normal, pero con pocos días de lluvia. Ha sido el segundo invierno más seco de toda la serie histórica, después del de hace 10 años justo. Aquí está, el segundo invierno más seco después del de 2011-2012. Y el arranque de año, 2022, es decir, la suma de la lluvia de enero y febrero, ha sido la más seca de toda la serie histórica. Esto, lo hemos comentado previamente, fue debido al gran predominio de las condiciones anticiclónicas. Ese anticiclón de bloqueo del que ya hemos hablado mucho a lo largo del invierno, un anticiclón que persistió mucho aquí en Europa Occidental, o mejor dicho así, giro anticiclónico, ¿no?, en Europa Occidental, y provocó pues que nuestro invierno haya sido el tercero más soleado de la serie histórica, después del de 2011-2012, que fue el más seco, y después del de 2018-2019, en el que también llovió bastante poco. Como veis, más soleado de lo normal en casi toda España, especialmente en la meseta norte, en zonas de montaña, y bueno, en zonas del sureste y del Mediterráneo andaluz, por esa mayor presencia de vientos de levante, mucha nubosidad, pues fue más normal. Pero vamos, está claro que fue muy soleado, también en zonas de Canarias, insisto, especialmente en esta zona del norte de la península. En resumen, el invierno, en este gráfico de bolitas, tratamos de resumir el carácter del invierno juntando temperaturas y precipitación. Cuando la bolita, aquí está la de 2022, cuando la bolita se encuentra en los rectángulos de arriba, estamos hablando de un invierno cálido, y cuanto más arriba está, más cálido ha sido. Cuando está hacia la izquierda la bolita, está diciendo que el invierno ha sido seco. Y cuanto más a la izquierda está, más seco ha sido. Entonces, 2022 podríamos decir, en resumen, que es uno de los inviernos que más ha conjugado tanto las temperaturas altas como la poca lluvia. Ha sido extremo en los dos aspectos, porque solo tiene un invierno que haya sido más seco por delante y solo tiene 3 inviernos que hayan sido más cálidos. Así que un invierno muy, muy extremo. Pocas lluvias en invierno, pero también pocas lluvias en otoño. El invierno también fue seco. Y esto pues, nos lleva a hablar de una situación de sequía meteorológica. Hasta finalizar febrero de 2022, hasta el 28 de febrero de 2022, habían caído en el conjunto de España, desde el 1 de octubre, es decir, desde el inicio del año hidrológico, tan solo 202 litros por metro cuadrado. Y esto hizo que el año hidrológico, al igual que el invierno, también fuera el segundo más seco de toda la serie histórica, tan solo por detrás del de 1998-1999, en el que cayeron 189 litros por metro cuadrado. Con estos datos, no era de extrañar que al finalizar febrero, España en su conjunto ya se encontrase en una situación de sequía meteorológica. Nosotros en AEMET siempre hablamos de sequía meteorológica, que es aquella que se debe a la falta de lluvias. Estas sequías pueden desembocar en sequías hidrológicas, agrícolas, incluso socioeconómicas, pero nosotros en AEMET siempre hablamos de sequía meteorológica. Y bueno, si vemos el mapa con el índice de sequía, el índice de precipitación estandarizado SPI, a un año, que aglutina las lluvias desde marzo de 2021 hasta febrero del 22, bueno, pues observamos que estos tonos marrones claros, marrones oscuros y rojos
que representan situación de sequía meteorológica, bueno, pues realmente dominan en buena parte del país. Y si os fijáis, hay algunas zonas más oscuras, aquí en el nordeste, aquí en el sur, también en Canarias, en el norte y noroeste, un poquito menos, pero también en el que la sequía meteorológica está siendo más intensa. Bueno, pues aquí lo que os queremos enseñar, estos gráficos, son la evolución histórica desde 1961 hasta febrero de 2022 de los índices de sequía. Vamos a intentar explicarlo. Primero, lo que hay que decir es que todas las cuencas representativas, que son las cuencas que AEMET utiliza para caracterizar la precipitación y que son muy parecidas a las cuencas hidrográficas, aunque no iguales, pero bueno, todas las cuencas representativas de España, excepto las del Júcar y Segura, estaban en situación de sequía meteorológica a 28 de febrero y el conjunto de España también. Pero queríamos hacer un hincapié pues, en las cuencas que estaban en mayor situación de sequía, donde la situación era más intensa y comparar un poco con lo que se ha vivido en esas regiones desde el año 1961. Bueno, pues por decirlo muy resumidamente, cuando la línea que estamos viendo aquí tan irregular, cuando esta línea va por debajo de esta línea recta marrón, cuando está por debajo hay sequía meteorológica. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que se ve es que hay periodos secos y seguidos de periodos muy lluviosos. Eso es algo característico de nuestro clima. Las sequías son propias de nuestro clima y los periodos más lluviosos de lo normal, pues también. Pero bueno, vemos que la cuenca del Guadalquivir está en una situación ahora de sequía y que, bueno, pues a principios de siglo, en los años 90, hubo sequías mayores y visto así, grosso modo y a ojo, pues nos da la sensación, ¿verdad?, de que desde mediados de los 90 parece que hay más sequías en esa cuenca del Guadalquivir. En la cuenca del sur de Andalucía, que también está teniendo una situación bastante escasa en precipitaciones, una sequía intensa, si os fijáis, pero también las ha habido incluso más intensas en periodos anteriores. Nos vamos a la otra punta de España, al norte y noroeste, que también está en sequía. Tampoco el lluvioso norte y lluvioso noroeste se libra de sequías y bueno, pues en esta ocasión lo está, pero vemos que esta propia década ha tenido periodos de sequía más intensos. De hecho, el año 2017 fue uno de ellos y también da la sensación que las sequías desde los años 90 van a más. En el Pirineo Oriental, otra de las cuencas, sobre todo pues eso, el nordeste de Cataluña, lo mismo, está en una situación de sequía intensa, ha habido otros periodos también más intensos, pero bueno, este puede calificarse como de los más intensos. Y finalizamos con la situación de España en su conjunto. Está claro, ¿no? En España hay sequías, actualmente, es una variante más de nuestro clima, seguidas de años muy lluviosos. Y ahora estamos en una situación de sequía meteorológica que, por cierto, para salir de ella no tenemos que pasar de la franja marrón, tenemos que pasar de cero. Es cuando se considera oficialmente que se acaba la sequía. Bueno, en estos momentos, como decimos, tenemos a finales de febrero una situación de sequía meteorológica en el conjunto de España, pero ¿qué ha pasado en marzo? Pues en marzo ha cambiado la tendencia notablemente, además. No hay más que ver este mapa. Este mapa representa el porcentaje de la precipitación entre el 1 y el 15 de marzo, la primera quincena del mes. Bueno, pues vemos que en prácticamente toda España ha llovido el doble o incluso el triple de lo normal para esa primera quincena de marzo. Ha sido una primera quincena muy lluviosa. Para que os hagáis una idea, han caído alrededor de 52 litros por metro cuadrado en el conjunto de España en estos primeros 15 días de marzo, que es casi el doble que lo que llovió entre enero y febrero juntos. En 15 días, el doble que en los 2 primeros meses del año. Y la lluvia caída en la primera quincena, bueno, pues ya supera ligeramente el valor promedio normal de marzo. Ya ha llovido en estos primeros 15 días más de lo que suele llover en todo el mes de marzo. Así que el año hidrológico, que a 28 de febrero estaba con una lluvia en torno a un 42% menos de lo normal, ahora ya está en torno a un 32% menos de lo normal. Así que bueno, algo del déficit, algo de la sequía se ha aliviado con estas lluvias de los últimos días. Y esto es todo lo que os quería contar yo. Muchas gracias por vuestra atención y cedo ya la palabra a mi compañera Bea Herbella, que nos va a contar pues bueno, cómo ha sido el invierno en el mundo y en Europa y nos dirá, hasta donde se pueda decir, qué va a pasar en primavera con las lluvias y las temperaturas. Así que Bea, todo tuyo.
Bueno, gracias Rubén, gracias a todas y a todos por estar ahí. Dejadme compartir la presentación un segundito. Bueno, bien, pues como siempre conmigo salimos un poquito de nuestras fronteras y analizamos qué es lo que ha sucedido en el pasado trimestre pues en Europa y en el resto del mundo. Vamos a empezar a nivel global, a nivel planetario, y empezaremos diciendo que diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 han sido los sextos más cálidos de su respectiva serie mensual. Con eso lo que quiero decir es que ha sido el sexto diciembre más cálido y el sexto enero y febrero más cálidos a nivel planetario, a nivel global. Si lo que queremos ahora es caracterizar la pasada estación, la de invierno, en Europa, nos vamos a encontrar con que han sido el séptimo invierno más cálido de la serie. Eso significa el séptimo invierno más cálido de los últimos 43 años. Evidentemente, para alcanzar estos registros, lo que necesitamos es energía, es calor, que nos lo proporciona el Sol. Entonces, es normal suponer que, como bien decía Rubén, ese anticiclón de bloqueo nos ha proporcionado Sol y efectivamente así ha sido, sobre todo en el sur y sudoeste de Europa. De hecho, lo que os presento aquí es un mapa con las anomalías de las horas de Sol del pasado trimestre, la figura de la izquierda, con respecto al promedio, que se cuantifica entre 1983 y 2010, y como veis los colores más tierra, más cálidos en esa zona sur, suroeste de Europa, indican una anomalía positiva. Quizás tiene más sentido hablar de porcentaje de esa insolación, porque en zonas donde hace mucho sol a lo mejor la anomalía también es muy elevada, pero no significa tanta diferencia con respecto a la media. Así que nos vamos a la figura de la derecha y quiero que os fijéis en el color naranja, pero en el naranja de las naranjas de Valencia, porque supone un tanto por cien de insolación a mayores entre un 50 y un 75%. Y como veis, pues son zonas muy puntuales, no solo de la cornisa cantábrica, sino también de los Alpes, de la zona sur de Suecia, de Rumanía y la frontera con Bulgaria, de Hungría, Eslovaquia, Croacia, y efectivamente nos hemos encontrado con ese exceso de insolación. Y además ese exceso de insolación suele estar correlacionado en general y en buena medida con ausencia de precipitaciones. Así que vamos justamente a tratar si realmente se ha producido esa ausencia de precipitaciones a través de un índice llamado SPEI, en este visor global que nos proporciona el CSIC. El SPEI, en el fondo, es una ampliación del índice de SPI, que ya os explicó Rubén. Lo que pasa es que en este caso se tiene en cuenta la evapotranspiración potencial. O sea, básicamente lo que tiene en cuenta es que captura el impacto principal del aumento de la temperatura en la demanda de agua. También, de la misma forma que el SPI, cuando estamos por debajo de -1, es decir, otra vez volvemos y os remitimos a los colores naranjas, estaríamos en situación de sequía meteorológica. Así que, como veis, esta imagen, que es ese SPI a 12 meses, a un año de principios de marzo, nos habla de situación de sequía meteorológica en buena parte del sur y suroeste, sobre todo de Europa. Otra forma de verlo, pues analizando el contenido de humedad del suelo hasta una profundidad de 7 centímetros. Y en este caso veis cómo Copérnicus nos proporciona esa imagen de las anomalías de ese contenido volumétrico de la humedad, y los colores tierra pues significan efectivamente que el suelo está mucho más reseco de lo normal en el pasado cuatrimestre, sobre todo en nuestra zona, en la de la península ibérica. Si añadiésemos un mes más y nos fuésemos hasta noviembre y toda esa evolución de tiempo la fuésemos troceando de 4 en 4 meses, nos daríamos cuenta que los últimos 4 meses han sido uno de los periodos donde ha habido un suelo, por decirlo de alguna forma, más reseco, con menos humedad en buena parte del suroeste de Europa. En concreto, es el periodo, el cuarto más seco de la serie. Efectivamente, estamos pues, en una situación muy marcada por esa ausencia de humedad, exceso de insolación y falta de precipitaciones en buena parte del suroeste de Europa. Para terminar un poquito esta caracterización del pasado cuatrimestre, nos hemos quedado con algunos, del pasado trimestre, nos hemos quedado con algunos hitos, algunos récords que consideramos significativos de estos pasados meses, y los comentamos así muy rápidamente por encima. Seguramente ya os habréis hecho eco de ellos, pero os vamos a repasar rápidamente. Entonces, en diciembre de 2021 nos parece interesante señalar que ha sido el diciembre más frío en Europa, en el continente europeo, desde 2012. En Suecia ha sido el primer diciembre frío desde 2012. En realidad, más que frío, ha sido el primer diciembre con temperaturas por debajo de su media desde el 2012. Y luego nos encontramos con el récord en diciembre de tornados activos en Estados Unidos. La media es que se activen 36, y en esta temporada, en este mes pasado de diciembre, se han activado hasta 193. Fijaros qué diferencia.
Si nos vamos hasta enero de 2022, nos quedamos con ese récord de máxima histórica más alta en el mes de enero, para un mes de enero dado en la ciudad de Oslo, con 12,5 grados, mientras que si nos vamos hasta Australia, que evidentemente allí era como verano, el récord se iguala con 50,7 grados de la máxima más alta de toda Australia en la ciudad y concretamente en el aeropuerto de Onslow. También ha sido reseñable la ola de calor que afectó a los países de Argentina y de Brasil con muchísimos récords. En concreto se batieron 75 récords de temperaturas máximas. En realidad estamos hablando de récords absolutos y de récords mensuales y 19 récords absolutos de temperatura mínima. Con esto quiero decir que en muchas ciudades argentinas, porque estas de mínimas son de Argentina, en 19 de ellas se ha registrado la noche más calurosa de su historia. En concreto, por ejemplo, sí ha sucedido eso en la capital, en Buenos Aires, donde no se registraba una noche tan cálida desde 1906, que es cuando empieza la serie, y la temperatura a lo largo de esa noche no llegó a bajar de los 30 grados. Bien, pues si nos vamos hasta febrero de 2022, nos sorprende Eunice, la borrasca de impacto denominada Eunice, que dejaba en Reino Unido el récord provisional de racha máxima con 196 km/h alcanzados en la isla de Wright. Y nos quedamos también con el récord de máxima más alta en la isla de Macquarie, que está en Australia. ¿Y por qué este récord? Bien, son 17 grados porque supone casi 3 grados más que el récord anterior. Y es una forma de cuantificaros y explicaros que la situación parece extremarse sobre todo cerca de los polos, porque esta isla de Macquarie está muy cerca de la Antártida. De hecho, el último hito que queremos señalar es justamente que la extensión de hielo antártico fue la segunda menor de la historia si nos quedamos con los datos que nos aporta Copernicus, que es referencia en Europa, pero si nos quedamos con los datos de la NOAA, referencia en Estados Unidos, nos indicaría que ha sido la menor, la mínima de toda la serie. Y además, pues hemos tenido ese récord de extensión diaria mínima. Bien, y finalmente indicar que, que todo este invierno pues hemos estado bajo los efectos del fenómeno de la Niña y que además la NOAA cuantifica en una probabilidad en torno al 53% que esas características, que ese evento de la Niña se mantenga por lo menos hasta entrado el verano. Bien caracterizado el trimestre, vamos a ver qué nos espera en la predicción estacional para esta próxima primavera. Bueno, pues el próximo trimestre, abril, mayo y junio, si nos centramos en la variable precipitación, nos vamos a encontrar con una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercio seco en la vertiente atlántica, con mayor robustez en el noroeste peninsular. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que esperamos que llueva menos de lo normal en la vertiente atlántica y además, digamos que nuestra capacidad predictiva es mejor y por tanto estamos más seguros de que eso va a acontecer sobre todo en el noroeste peninsular. En cuanto a temperatura, que ya sabéis que es una variable que tiene una capacidad predictiva en la predicción estacional un poquito más alta, somos capaces de afinar un poquito más que en relación, por ejemplo, a las precipitaciones, lo que se espera es que el próximo trimestre, abril, mayo y junio, la temperatura media se encuentre en el tercio cálido en toda España, es decir, por encima, que haga más calor de lo normal. ¿Y cuánto más calor? Bueno, pues como mínimo sería esperable alcanzar pues, el tercio superior de temperaturas. Es decir, que, por ejemplo, como veis en ese mapa, la temperatura media del trimestre en Sevilla se sitúa en torno a los 19 grados. Eso la verdad es que es un poco difícil de entender. Por lo tanto, podemos irnos a un avance más y nos quedamos con esa diferencia entre el tercio superior y la mediana, que lo que nos indica es que el escenario más probable es que la temperatura media de los próximos 3 meses tenga una anomalía positiva, esté por lo menos, por encima 0,5 grados de lo normal en la península de Baleares. Pero como veis en el mapa, todas esas zonas con colores más intensos, más tirando hacia el tierra, esa anomalía sería pues, un poquito más intensa, especialmente, como veis, en zonas altas. Bien, pues hasta aquí el contenido habitual de nuestra rueda de prensa, pero sí que queremos daros una pequeña exclusiva, un pequeño avance de un servicio que probablemente en muy poco tiempo va a estar abierto al público, incluso no se descarta que sea la semana que viene, y entonces os queremos explicar en qué consiste dicho servicio y para ello contamos con la ayuda de un compañero al que agradecemos su presencia, que se llama Ernest Werner y que es el jefe de estudios y desarrollos de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Cataluña, y no solo eso, sino que además es el director técnico del Barcelona Task Regional Center de la Organización Meteorológica Mundial y que además también nos va a hacer un pequeño estudio y caracterización de la intrusión de polvo, y con esto ya os estoy dando una pista de por dónde van los tiros. Beatriz, buenos días.
Pues nada, pues os comentaba esto, que estos son los productos que hemos estado desarrollando últimamente. Son mapas de probabilidad, son productos complejos eh, y que van dirigidos a los predictores y que, bueno, la idea es que ayudar a los predictores a evaluar pues, estas intrusiones de polvo sahariano que nos afectan a la península y también a Canarias, ¿no? Ya veis que tenemos mapas para la península y también mapas para Canarias. Entonces, pues comentaba eso, que son mapas de exceder un valor dado con diferentes umbrales. El umbral de los 50 microgramos, por ejemplo, pues son valores medios diarios de probabilidad de exceder ese valor, ¿no? Esto es para el día 15 y el día 16, que tuvimos esta intrusión que atravesó la península. Es una intrusión muy, muy importante, sobre todo, bueno, por su extensión, y también por su extensión temporal, ¿no? Porque ha durado bastante, ¿no? Y bueno, y esto sería el primer producto, parece un poco mayor. Y también comentaba que lo tenemos de momento para hoy. Estos mapas están disponibles para hoy y para mañana, 2 días. Y pues, en un futuro próximo queremos añadir al menos otro día más, ¿no? Claro, saber este valor, cómo va a acceder la concentración de polvo es una cosa difícil y por lo tanto los predictores yo creo que sí que saben que va a haber una intrusión, pero con esto pueden complementar más y valorar más cómo va a ser la intrusión. Y el siguiente tipo de producto sería un producto más difícil aún de entender, son series temporales de todas las predicciones que componen estos productos. Una cosa que no he mencionado es que, claro, es un producto probabilístico. Para generar estos productos probabilísticos se necesitan varios modelos, ¿no? Y, o sea, no es solo un modelo, son varios modelos. Utilizamos modelos internacionales como de la NASA, como del Centro Europeo y de Europa. Entonces los combinamos todos para sacar este tipo de productos, ¿no? Esto sería para Almería, como veis, dependiendo del modelo, pues la distribución de probabilidades, perdón, la distribución de valores de concentraciones de polvo en superficie, ¿no? Estos serían las horas. Pues para el día 15, pues ya veis que dependiendo del modelo, pues hay valores bastante dispares, ¿no? Bueno, eso es una característica pues, de este tipo de productos, ¿no? También te dan una medida de cómo difícil va a ser de predecir una situación meteorológica, en este caso de concentración de polvo en superficie, pero tenemos productos similares para precipitación o temperatura. Bueno, solo os enseño nada, que también hay lo mismo para Canarias, ¿no? Que es una zona pues, muy afectada por las intrusiones de polvo, también con EPS-gramas. Para ellos, para todas las islas, y después también esto pues tiene una dimensión pues así para toda la región. Claro, o sea, yo trabajo para un centro meteorológico regional de la OMM y la región que nosotros trabajamos es Europa, África del Norte y Oriente Medio. Entonces, este sería nuestra región donde también tenemos estos productos para todos los usuarios que los necesiten, ¿no? Muy bien, entonces os voy a intentar, he hecho una pequeña presentación. Más que presentación son recoger diferentes... ¿la veis bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, se ve bien, Vale. Ernesto. Simplemente son diferentes bueno, imágenes y datos. Bueno, el tema de los datos para los aerosoles es un poco complejo, más complejo aún que con temperaturas o precipitaciones. Pero bueno, aquí tenéis imágenes de satélite. Estos loops los ha elaborado nuestro compañero Miguel Ángel Martínez, ¿no? Que es un artista en estas cosas. Veis aquí en estas imágenes RGB, aquí comparo dos tipos de imágenes. En estas imágenes RGB, voy a poner el loop otra vez,
Lo que es color magenta, más rosa, como esto o esto de aquí, pues es la intrusión de polvo, ¿no? Veis cómo la baja recoge todo el polvo, es capaz de transportarlo y aquí se ve la salida. Claro, toda esta zona queda oculta debajo de las nubes, pero bueno, ya se puede intuir como el transporte de polvo, cómo ha ido, ¿no? Entonces, este sería otro tipo de imágenes de satélite polar. Estos son colores naturales que se llaman y ya veis también toda la masa de polvo, ¿no? También queda parcialmente oculta por las nubes, pero ya se puede ver también toda la circulación, ¿no? Muy bien, ya supongo que la habréis visto. Aquí tengo otro loop. Estos son datos de concentración de PM10. Esto es material particulado de hasta 10 micras de diámetro, ¿no? Que sería lo estándar. Entonces vais viendo cómo van aumentando las concentraciones, ¿vale? Aquí estamos el día 14, vamos a entrar el día 15 y veis cómo se va extendiendo toda la intrusión, ¿no? Voy a echarlo un poquito más rápido, veis que que incluso llega, esta sería la rama de bajada hacia Portugal y en fin. Entonces, para valores concretos de Almería, que fue un sitio muy afectado, ¿no? Estos son días, ¿no? Del mes de marzo, y aquí cuando entra la intrusión, veis que incluso este valor de PM10, de la estación de calidad del aire de allí, pues queda saturado y ya más de 1000 pues ya no da, ¿no? Normalmente este también es un problema, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces los sensores, pues depende de la cantidad de polvo que llega, pues quedan limitados, entonces el análisis de los datos, pues es un poco complejo, ¿no? En este caso, al ser una intrusión tan fuerte y tan significativa, pues casi toda la concentración o este valor va a ser todo polvo, ¿no? Entonces, en este caso no tenemos tantas dudas. Para concentraciones menores o intrusiones más pequeñas, sí que hay que tener en cuenta otros contaminantes, ¿no? Y bueno, tengo para otros sitios, para Toledo, ¿no? La zona de Toledo, zona centro, también con valores de 800. Pensar que el límite de PM10 de la Comunidad Europea son 50 microgramos, o sea que hemos llegado a valores de 1000, de 800. Aquí he cogido uno de Andorra porque es una estación en altura. Más que nada por lo interesante también que es en altura, estos son unos 1000 metros, pues en 1000 metros sí que se ha recogido, ya habéis visto las fotos, imágenes de deposiciones sobre los Pirineos o sobre Sierra Nevada, pues es interesante esto porque más abajo, en Barcelona, por ejemplo, pues estas concentraciones no se han alcanzado, ¿no? Para Mallorca, bueno, por lo que os comentaba, pues los valores son aún se ve reflejado, pero los valores son muy pequeñitos, entre 40 y 60. Y en La Coruña también son pequeños, pero os quería enseñar otra cosa, y eso es el final. También podemos medir la cantidad total de polvo que hay en la atmósfera utilizando pues, la red de fotómetros solares de la red Aeronet, que es gestionada por la NASA, pero los dispositivos, pues cada agencia meteorológica pues, los instala y los mantiene. Y este sería uno que está en La Coruña, ¿no? Aunque en La Coruña la concentración no ha sido muy alta, sí que vemos que los valores de espesor óptico pues sí que han llegado a valores de 3, ¿no? Las dos gráficas esto es para el día 15 y son horas, ¿vale? Espesor óptico simplemente es eso, es un valor que nos refleja el contenido total, ¿no? Desde la cima de la atmósfera hasta la superficie de todo el polvo que tenemos. Claro, dependiendo del filtrado que hagamos, porque estos datos suelen estar muy contaminados por nubes, ¿no? Pues se eliminan, ¿no? Esto sería la diferencia entre la primera gráfica y la segunda. Pero aún así vemos que hemos alcanzado valores de 3. 3 es un valor muy alto. Normalmente las intrusiones ya entre 0,5 y 1 ya son muy fuertes y ahora hemos visto que hay 3. O sea que es una cantidad de polvo muy significativa. Aún así tenemos que ver cómo estos datos aún nos van a filtrar más y vamos a ver cuál será el valor final, pero bueno, es muy significativo. Ya está, esta sería la imagen del modelo nuestro del Barcelona DAS, que bueno, que ha recogido muy bien la intrusión y bueno, y con esto pues ya cualquier pregunta, a ver si os puedo contestar.
Pues Bueno, muchas pues, gracias, Ernest. Genial, genial tu presentación, tanto del producto como de la caracterización de la intrusión, ¿no? Que realmente pues ha sido espectacular, podemos decir, y también yo creo que extraordinaria, por lo menos ha sido algo que no se ve todos los días, aunque haya habido quizás situaciones en el pasado similares. Pues nada, abrimos turno de preguntas, podéis hacer a Bea, a mí, a Ernest, y las podéis plantear directamente a Trini por el chat o abriendo el micro. Trini tiene ganas de hablar. Pero una cosa antes, que si no se me estáis mirando No me mal dejan, Trini ya, y como no quiero que me mate Trini, no, que me decía antes, acuérdate, y no me he acordado, que si queréis la documentación, pues que se la podéis pedir a ella vía WhatsApp o por correo electrónico a cip@aemet.es, C de casa, y de Ignacio P de Pamplona, @aemet.es, o al teléfono 660-720-875. Y nada, ella gustosa os mandará la documentación y podéis ir haciendo preguntas, a poder ser que sean fáciles. A ver, empiezo. Ernest, me piden que si les puedes pasar el loop que has mandado y la presentación, y quieren una valoración del evento. Si es Bueno, el sí. peor en los últimos 10 años, que es el tiempo que lleva funcionando. Sí, la verdad es que, bueno, debe haber sido una de las intrusiones más importantes, seguro, por la extensión geográfica y también yo creo que la temporal, ¿no? Y ya habéis visto que cruza toda la península, pues eso, pues claro, ha afectado a buena parte de la península. Sí que el año pasado hemos tenido una parecida en cuanto a intensidad, pero claro, al no cruzar la península, atravesó más el Mediterráneo, los Pirineos. No sé si os acordáis, también fue en febrero fue, y que llegó a los Alpes con esas fotos de posición. Bueno, es parecido a la mecánica, ¿no? Una baja también que se descuelga, que es capaz de recoger todo el polvo, transportarlo y depositarlo, ¿no? Pues son parecidas, estamos intentando compararlas, pero como he comentado, los datos son un poco delicados de tratar, hay que filtrarlos, pero bueno, va a ser una, sí, de los últimos 10 años seguramente pues la más importante, al menos para la península, ¿no? Sí, yo un poquito simplemente como complemento, aunque quizás no quiera decir mucho, pero a mí me llamó la atención, ya sabéis que AEMET tiene observadores meteorológicos en los aeropuertos y aeródromos de todo el país, y se mandan partes meteorológicos cada 30 minutos o cada hora, según el aeropuerto, en el que se da, entre otras cosas, temperatura, humedad, viento, y se da visibilidad. Y entonces, visibilidad, porque claro, es algo muy importante para las operaciones aeronáuticas. Y muchas veces, claro, en estos partes aparece una visibilidad reducida pues, por bruma o por niebla. En esta ocasión aparecía visibilidad reducida por polvo en suspensión, pero reducciones que llegaban a que no se viese más allá incluso de 2, 3 o 4 kilómetros en ciudades tan distantes como Burgos, León, Madrid, Granada incluso. Entonces, en ese sentido, ya digo, no sé si es muy representativo o no, pero realmente no es, yo creo, para nada habitual que en el norte, en el centro y en el sur de España se reduzca tanto la visibilidad por polvo en suspensión. Es más normal por bruma, por niebla, incluso por el humo de incendios que puede haber cerca, pero por polvo en suspensión no es tan frecuente, y esto sucedió el día 15, el martes por la mañana. Me dicen que no se te ha oído bien, Ernest, lo que has explicado sobre la extensión temporal. Pues yo lo he oído estupendamente. Yo también. Bueno, Y ha despistado. lo repito, bueno, ya tenemos que recoger todos los datos, pero creo que ha durado bastante tiempo, claro. Pensar que cuando entran estas intrusiones y después viene lluvia, pues limpia muy rápidamente. Pero como ha afectado tanta zona, yo creo que vamos a tener durante 2 o 3 días valores muy altos de concentraciones de polvo en superficie. Y entonces, bueno, hay que ver los datos, pero va a ser eso una característica importante de esta intrusión, ¿no? También que normalmente son bastante episódicas y las intrusiones duran un día con unos máximos de unas horas, pero las concentraciones medias diarias, pues a nosotros en la península, al menos en Canarias es diferente, pero no suelen ser muy altas, ¿no? Los valores puntuales sí, pero en este caso van a salir medias diarias muy altas también. No sé si se me ha oído bien. Sí, yo creo que sí.
Sí, A sí. ver, ahora empezamos con Rubén del Campo. Vaya, a ver. Dice que has comentado que de cara al próximo trimestre la probabilidad de que sea más seco que por el noreste peninsular y que para el resto que va a ser Pero eso ha igual. sido, la culpable es Esa es Bea, mía. ¿eh? La culpable Esa es es Bea. mía. Perdón. Esa es mía. No. Esa es de Bea, Esa esa es es de Bea. mía. Lo que dije es más seco en la franja atlántica, con más capacidad predictiva, con más fiabilidad, estamos más seguros, sobre todo en el noroeste. En el resto de España, la probabilidad de los terciles, de los 3 textiles, es la misma. Por tanto, no podemos aportar información y como mucho os tenemos que remitir a la climatología. En resumen, que no hay una señal clara en el resto de España. ¿Vale? Entonces no podemos aportar información de tendencia en el resto de España. Pues más o menos ya he respondido y por ahora no tengo ninguna pregunta más. Bueno, hay Si una alguien- por ahí, yo creo que dice, sabemos que para hablar de tendencias se necesitan series largas y tenemos unos 10 años en el Last, pero ¿podríamos decir algo de si están siendo más intensas y o frecuentes? Pues igual a Ernest te apetece contestar esto. Bueno, pues claro, las tendencias que hay así a nivel global, sobre todo se utilizan también modelos de reanálisis, ¿no? Reanálisis que incluyen los datos de satélite, los datos que os he enseñado de PM10 o los datos de la red de Aeronet. Entonces, con esos modelos de reanálisis se hacen unas simulaciones de los últimos años, ¿no? Entonces no hay una tendencia clara, es aún... No hay una tendencia clara a aumentar, ¿no? Además, estudios así de estaciones son muy locales, entonces, claro, como esto es un fenómeno bastante global, normalmente, pues, si miras por estaciones es un poco difícil de saber así lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso se utilizan estos modelos de reanálisis y de momento aún no hay una tendencia, aún no hay tendencia clara, no hay tendencia clara, no, pues, claro, y además sería relativamente corto, en 10 años, pues ya imagináis que esto es difícil de decir que hay una tendencia, ¿no? Pero lo que sí que hay, bueno, perdón si me extiendo mucho, pero lo que sí que hay es un aumento de la superficie del desierto del Sáhara, que, bueno, ya sabéis, para que haya intrusiones, pues necesitamos viento, pero viento sobre fuentes de polvo. Si las fuentes de polvo aumentan, como es el caso del desierto del Sáhara, que hay estudios que dicen que ha aumentado en el último siglo, bueno, el siglo pasado, un 10%, casi un 10%, si no recuerdo mal, pues eso implica que tenemos una fuente al menos de polvo activa más, pues ahí más grande, ¿no? Mayor. O sea, hay más potencialidad. Sí. Luego la Sí. incertidumbre está también, ¿no? Quizás en que esas borrascas intensas que hacen un poco, pues como de aspirador, ¿no? De todo ese polvo, sigan una trayectoria similar o no en el futuro, o que hayan seguido en el pasado hasta ahora, que eso es lo que es realmente difícil de caracterizar, me imagino. Sí, exacto. Los patrones estos de circulación climática, pues bueno, estamos en época de cambio climático, también van cambiando, pues todo eso va a influir en el número de intrusiones y en la intensidad, ¿no? Así que es verdad, claro que ahora estamos más, los modelos han mejorado, los satélites han mejorado, entonces tenemos más información y todo eso, pues da... Bueno, tener más información, pues parece también a veces que hay más intrusiones, ¿no? Bueno, saber lo que quiero decir. Y os voy a hacer una pregunta sorpresa. Uy. Un adelanto de la predicción para Semana Santa. ¿Tenemos algo? ¿Cómo afrontas como profesora la salud mental de tus alumnos? Bueno, pues, con mucho dolor. Cuando- Eso no es mío, por ahí. eso no es mío. Hay un micrófono abierto por Eso ahí. nosotros no sabemos de eso. Semana Cuento Santa por ahí, ¿no? falta mucho. Esa es la respuesta, falta mucho. Y más en primavera. Mira que, bueno, mira, ojalá pudiéramos ya dar un adelanto de la Semana Santa. Pero si no me equivoco, el Domingo de Ramos es el 10 de abril. Faltan... 15, creo. Juraría, o 17. O sea. Falta mucho. Faltan 3 semanas. La predicción extendida del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que os hemos ido mostrando mucho durante el invierno para ver si venían las lluvias. En invierno se comportó bastante bien porque un anticiclón de bloqueo es más fácil de predecir y los patrones que lo estancaban ahí quizás también. Pero en primavera la atmósfera se vuelve un poco loca y vuelve más loco todavía a estos modelos de predicción extendida.
Entonces, la conclusión es que a día de hoy estos modelos no dicen nada reseñable. Es decir, no podemos afirmar si va a llover más de lo normal, si va a llover menos de lo normal. No hay una señal clara. Hay una ligera señal a que las temperaturas serán algo más altas de lo normal, pero es tan ligera esa señal que también puede ocurrir que no lo sean. O sea, que el resumen es muy pronto. A ver, hago otra pregunta. Me preguntan cuándo se va a activar, el aviso por calima general que ahora mismo solamente hay para Canarias. Pues está previsto incluirlo en la nueva actualización del plan Meteoalerta y estará pues cuando sea posible. Se está trabajando en ello y la idea es sacarlo lo antes posible, pero bueno, estamos en ello. En el mapa que hemos visto del avance de la primavera, había unas zonas en rojito que se supone que están bastante por encima del resto en cuanto a lo esperable en temperatura. Esa zona yo he creído ver que era un poco el sureste y Pirineos, pero no he visto bien si podemos concretar qué zona y si estimamos que en toda la península va a ser en torno a 0,5 grados por encima de lo normal, pues en esas zonas que están tan rojas, ¿cuánto podría ser? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a compartir y a volver a poner esa imagen, que con todo seguramente está en la documentación que os va a aportar Trini, pero la volvemos a poner sin problema ninguno, que para eso estamos. Mira, es esta. En la leyenda ya puedes ver directamente a qué se corresponden esos colores más oscuros. Estamos en valores cercanos, como ves, al 0,9. Ahora, la he logrado quitar, perdón. Claro, en la zona del sureste peninsular y normalmente muchas veces esas anomalías se producen en zonas altas. Por eso está marcado Pirineos, la bética, la subbética. Por eso también está bastante marcada la zona del sureste. Pero independientemente de las zonas altas, la verdad es que parece como más claro en esa área. Entonces, cuando os decía lo de 0,5 es porque es la media de lo que se ve en toda la distribución del mapa, con esa escala que va desde 0 hasta 1. Pero bueno, efectivamente, en ese mapa, cuando os pase la documentación, podéis concretar para vuestra zona. Si alguien de la sala quiere levantar la mano, como os he comentado, pues aquí Que los hable tenéis ahora. puestos. Y si no tenéis preguntas, Estamos pues disponibles toda la mañana para vosotros, o sea que no pasa nada. Eso es. Y nada, pues muchas gracias por asistir, Ernest, a ti por ayudarnos en la presentación del producto y de la caracterización del episodio. Y a todos vosotros, pues lo dicho, a vuestra disposición. Gracias por asistir y que buena primavera. Vale, muchas gracias y cuidaros. Nos vemos, ¿vale?